Respuestas. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes. El primero de ellos, de la necesidad de que todos los niños de las escuelas públicas tengan a libre demanda agua potable, un derecho humano. Y habremos de hablar también de los mítines, de las manifestaciones, de los plantones y todo el daño que ocasiona estos plantones a la economía de la Ciudad de México. ¿Qué hacer? Tenemos que limitar nuestros derechos, tenemos que respetar el derecho de los demás. ¿Qué hacer con este tema que está lesionando el interés de la Ciudad de México y el interés legítimo de muchos de sus habitantes? De estos dos temas vamos a hablar. Vamos a empezar, si les parece, a ver unos videos. Un video que dura unos cuantos minutos, un par de minutos, que se refiere al agua potable, a los bebederos de agua potable que deben estar en las escuelas. No se vayan, volvemos en unos segundos. Mayor parte de la población mexicana que pagamos el servicio de agua potable que recibimos en nuestros hogares no la podemos beber porque no es potable o porque nadie nos garantiza que así sea. Alrededor de 10 millones de mexicanos no cuentan con acceso a agua entubada. La inequidad del acceso al agua es una de las mayores en el país. Son los pobres los que tienen el menor acceso a este servicio y los que reciben el agua de menor calidad. El acceso a agua de calidad es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución. Los bebederos de agua en las escuelas y parques del país han desaparecido. Lo que parece normal es un escándalo para visitantes de otras naciones. ¿Cómo es posible que los niños en las escuelas no tengan acceso a agua bebible o agua pura? ¿Cómo no es posible que una cantidad de comunidades rurales no tengan acceso a agua que se pueda beber? Los sistemas de purificación no son caros. Mucho más caro es el gasto que se realiza en la compra de refrescos, esa bebida que llega a todas las comunidades más recónditas del país. El consumo de refrescos en México se ha disparado y nos hemos convertido en los mayores consumidores de estas bebidas en todo el mundo. Bebidas que concentran una cantidad enorme de azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructosa. Cantidades que los consumidores ni imaginan. 63 gramos que equivalen a más de 12 cucharadas cafeteras en una botella de 600 mililitros. Las cantidades de azúcar que contienen estas bebidas provocan que el riesgo de obesidad en los niños aumente en un 60% si consumen una de estas bebidas al día. Se está proponiendo un impuesto al refresco que contiene azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructosa del 20%. Existen diversas estimaciones en relación a cuánto bajaría el consumo de estas bebidas a través del impuesto. Pero el impuesto no solo bajaría el consumo. Sus recursos se podrían destinar a la introducción de agua purificada de disponibilidad gratuita en todas las escuelas del país y en las comunidades más pobres. El impuesto no solo disminuiría el consumo de esta bebida, que la propia Secretaría de Salud en sus recomendaciones sobre bebidas para una vida saludable del 2008 recomendó que no se bebiera más que de manera ocasional. También daría recursos suficientes para un programa nacional de introducción de agua de calidad para beber en todas las escuelas del país, así como también en espacios públicos, dejando importantes recursos para campañas efectivas de prevención de la obesidad y la diabetes. El impuesto es el primer paso que debe darse como parte de una política integral que comprenda la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas no recomendables a la infancia, el desarrollo de etiquetados que realmente informen a los consumidores, campañas efectivas de orientación alimentaria y la disponibilidad exclusiva de alimentos y bebidas saludables en las escuelas. Con imágenes. Pues nos encontramos aquí en el estudio en Linares 74, la casa de gestión de su servidor, del diputado Jorge Gaviño, y hemos invitado a un par de amigos, al licenciado Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Esto es Canacope, que es una cámara que representa pues a todos los comerciantes en Pequeño de la ciudad, que se organizan precisamente para defender los intereses legítimos de los que vamos a hablar más adelante.
Pero ¿qué te parece, Gerardo? Y Jesús Grez Monzón, también le doy la bienvenida, a nuestro invitado permanente, el licenciado Jesús Grez Monzón, que nos hagan favor de comentarnos sobre este tema. Yo presenté hace cerca de 8 meses una iniciativa de ley que reforma la Ley de Educación de la Ciudad de México y que obliga de entrada al gobierno de la ciudad a poner potable en todas las escuelas, para garantizar que nuestros niños tengan agua potable. Tenemos el primer lugar mundial de obesidad infantil, el segundo lugar en personas mayores hombres y el primer lugar en personas mayores mujeres, mundial. O sea, tenemos un problemón de salud pública. Y entonces, bueno, estamos buscando que nuestros niños tengan agua a libre demanda, agua potable a libre demanda, agua de calidad, agua que esté dentro de la norma oficial mexicana, que permita tomar agua sin sabor, sin olor, sin color, agua potable y que no nos haga daño, claro, que no tenga pues algunos bichos ahí que nos vaya a infectar nuestro aparato gastrointestinal. Y bueno, presenté también una segunda iniciativa, ya que también yo quisiera tu opinión, en odores de alimento que tengan la posibilidad de tener un filtro para poner también agua a libre demanda y de esta manera evitar, por una parte, el consumo excesivo de refrescos azucarados, que está comprobado que hace muchísimo daño, y también evitar, en lo posible, que estemos consumiendo tanta agua potable en los famosos, pues ahí tenemos uno en las presentaciones, de esas presentaciones que tenemos aquí, en las presentaciones, que además estamos contaminando el medio ambiente porque estamos llevando una cantidad de basura plástica terrible. Pero además, les quiero decir a ustedes que tenemos datos que México es el primer país consumidor de agua potable en garrafones y en presentaciones como la que tenemos aquí en la mesa. No sé si puedes hacer un acercamiento al envase que tenemos. Bueno, ahí dice Ciel, pero puede ser de cualquier marca. Sí. Eso no importa. Lo importante es que pues estamos contaminando, nos tomamos el agua y lo hacemos porque no es posible beber agua potable de la llave o de la cisterna, claro, porque no tenemos la confianza. Más bien tenemos la confianza de que nos vamos a enfermar si la bebemos. Pues yo quisiera, Gerardo López Becerra, presidente de Canacope, que es, reitero, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos en Pequeño de la Ciudad de México, que me des tu punto de vista de estas dos iniciativas que he presentado, por favor. Pues, diputado, muchas gracias por la invitación. Para la Cámara de Comercio en Pequeño siempre es muy importante, como lo has dicho, representamos a un sector que muchas veces no es tan valorado, no es tan, lo vemos todos los días porque el comercio en pequeño pues está establecido en las colonias. El comercio en pequeño pues ha logrado sobrevivir a las vicisitudes de la modernidad y pues es el que genera empleo a un importante número de personas. Bueno, efectivamente, esto que acabas de comentar es muy importante, o sea, el consumo de agua. El consumo de agua, pues es junto con el alimento, es junto con la necesidad de tener aire puro, pues es una de las necesidades básicas del hombre, de las necesidades. Primero el aire, luego el agua y luego el alimento. Pues es fundamental. Por lo menos en ese ciclo de repeticiones, ¿no? Pues sí, entonces lo que nosotros hemos visto, como lo ha dicho bien el reportaje de entrada, es que en México, en la Ciudad de México, pero en México en general, se ha consumido mucho refresco porque no hay la garantía de que el agua que antes, en los años 60 y 70... Tomábamos de la llave con toda libertad. Íbamos a jugar al parque... Y en la manguera le tomábamos. Regresábamos a casa y la boca pegada a la llave y no teníamos verdaderamente ningún problema. Para ver si en los bebederos en las escuelas, me acuerdo, jugábamos en el patio de fútbol, terminábamos a jugar y veías a la fila de muchachos tomando agua de la llave y no había ninguna desconfianza de la calidad del agua o de algún posible contagio que pudiéramos tener. Y hoy en día esto no se puede hacer. No se hace. Porque simplemente en cuántas colonias no escuchamos las quejas de
que se abre la llave para bañarse y empiezas a tener un aroma fétido o se están lavando los trastos y empiezas a ver un color enrarecido en el agua con el que está lavando los trastos. Entonces, cuando ves esto, cuando ves que vas a echar la ropa a lavar y ves un color, ves el agua cafezosa, entonces dices, ya mejor ya no le entra uno. Ya no le entras y dices, bueno, se va a lavar la ropa, le echas el jabón y tal, pero entonces ya es cuando dudas que para la calidad del agua en consumo humano. Y entonces empiezas a consumir refresco. Aquí tenemos un serio problema. El problema ha sido que aunque las autoridades nos digan, mira, ese color es porque es la tierra con la que se trae y tal, pero ya no te da la confianza, o incluso, no sé si te ha pasado, pero yo lo he escuchado en colonias populares, la gente cuando sale de bañarse empieza a tener una comezón por lo que le han puesto al agua. Entonces, obviamente no es apta así como para consumo. Y que déjame comentarte que uno de los negocios que en Canacope hemos visto cómo ha crecido en los últimos años es justo los negocios de venta de agua purificada. Estos negocios en donde llegas con tu garrafón de 25 litros, te lo llenan, los costos pueden ser entre 5 pesos y 25 pesos. Y ahí es donde tú preguntas, oye, ¿por qué un garrafón de 25 pesos lo puedo rellenar por 25 pesos? ¿Y por qué una presentación de 1 litro de agua, de la marca que sea, está entre 7 y 10 pesos? Y entonces es cuando empiezas a cuestionar los costos de agua, la comercialización para la purificación de costos de agua. Fíjate, inclusive yo tengo datos en la Ciudad de México, más bien en el país de México, consumimos 3 veces más de agua potable embotellada que los Estados Unidos. Sí. No obstante que la población de Estados Unidos es 3 veces más que nosotros. Esto quiere decir que nuestro consumo es muchísimo mayor. Quiero agradecer a C.A. Hernández, a Dan Moore, a Alberto Ríos Ruiz, a Paloma del Campo, a José Antonio Botello, a Moisés Hipólito Rojo, a Elizabeth Torres, a Berta Sierra Ruiseñor, Francisco de la Sota. Creo que Francisco de la Sota es un viejo amigo, no sé si sea un nombre sinónimo. No sé cómo sinónimo. Sinónimos con una palabra significa lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Homónimo. Porque si homónimo, sí. mi querido Jesús, homónimo. Porque eres espiritista, te están hablando las voces más allá. ¿Qué piensas del tema del agua embotellada? Bueno, definitivamente, como afirmaste al inicio del programa, es un derecho humano. El derecho a tener un agua pura es un derecho que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y es responsabilidad del Estado garantizar ese derecho. De ahí la importancia de la iniciativa que estás proponiendo para que todas las escuelas públicas y los comercios que tienen atención al público de venta de alimentos cuenten con un filtro que sea lo suficientemente adecuado para que sea el agua pura. Fíjate que estuvimos el día de ayer, invitamos a la Secretaría de Salud, invitamos a la Secretaría de Educación, invitamos a la UNAM, al POLI, a algunas universidades, a una reunión de trabajo técnica para ver qué tipo de filtros debemos proponer a las escuelas. Y bueno, parece que los técnicos se están poniendo de acuerdo y básicamente es una pequeñita planta de tratamiento cada escuela, que es, bueno, pues llega el agua a una cisterna especial, exclusiva para los bebederos, que no es otra cosa más que un tinaco enterrado perfectamente bien, con las instalaciones para que se pueda lavar y darle mantenimiento. Llega el agua de la red y entra a esa pequeña cisterna. De ahí se bombea a un cilindro que tendrá arena sílica para quitarle toda esta tierra que viene rebotada, y luego un filtro de carbón activado. El carbón activado le quita olor, sabor, le quita color y le quita sobre todo pues también situaciones tóxicas como puede ser el cloro. Así es. El cloro es muy bueno que venga el agua clorada para evitar que vengan bichos, que vengan coliformes o que vengan virus inclusive. El cloro lo destruye, pero no es bueno tomarnos el cloro. El cloro es bueno en el agua que va rodando, que se va trasladando, porque evita que el agua se contamine. Pero
igual si nos tomamos el agua con cloro nos puede hacer daño cuando es en exceso. Entonces el filtro le va a quitar todo, le quita el cloro y le va a quitar todos los olores y el color. Y entonces ya tenemos agua de alta calidad con este pequeño sistema. Entonces la idea es ponerlo, este pequeño sistema que tiene un costo global entre 80,000 y 100,000 pesos por escuela. Estamos hablando que con una inversión de 280,000 pesos, de 280 millones de pesos, podríamos tener resuelto de entrada el problema de agua potable en todas las escuelas. Claro, hay que darles el mantenimiento. Claro. Cada 6 meses, cada año, cada 2 años, Cambiar los filtros. Pero además, lo que estamos pidiendo es de que no se case nunca una tecnología con una patente, para evitar que les tengan que comprar alguna marca determinada. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en el tema de las escuelas, del agua potable, y yo creo, como Gerardo nos comenta, pues puede ser interesante que tengamos la colaboración de la iniciativa privada, y que pudiéramos dejar de tomar refrescos, o que tomamos menos refresco, nuestros niños que tomen más agua, que tengan el agua a libre demanda y que tengan, pues, sobre todo cuando hacen ejercicio, la posibilidad de hidratarse. Pero bueno, para aprovechar a nuestro invitado especial en esta noche, Gerardo Cleto López Becerra, les recuerdo que está con nosotros. Él es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, en la Ciudad de México. ¿Cómo les ha ido en este año en la Ciudad de México? ¿Cómo van los comercios? Platícanos algo de esto. Ha sido un año complicado. A ver, sí, ¿por qué? Ha sido un año complicado. Nosotros en la Cámara de Comercio en Pequeño, con algunos indicadores que desde el mes de marzo empezamos a observar, veíamos que la economía al pequeño, el micro, no estaba fluyendo, estaba un poco detenida. ¿Cuáles fueron los primeros indicadores? En el mes de marzo empezamos a ver que algunos precios al consumidor se empezaban a incrementar. Fue cuando detectamos que el tomate, fue cuando detectamos que algunos algunos productos que vienen del campo y que son fundamentales en el consumo doméstico, el tomate se había incrementado ya en una proporción increíble, más del 400%, ¿no? Entonces, entre el sistema de comercio, cuando revisamos estos datos, pues lo empezamos a hablar en los medios de comunicación y se logró controlar y que los precios empezaran a bajar. Lo curioso fue que fue en un proceso de 2 semanas, lo que nos llevó a analizar de que el incremento en algunos productos básicos se había dado por especulación. Pero fue un foco de alerta, y después empezamos a observar otros elementos que fueron importantes. Empezamos a ver que por ejemplo, el precio del transporte público concesionado, las micros, los camiones incrementaron el 30% el costo del pasaje. Y seguimos analizando que algunos servicios importantes seguían incrementando mes con mes, pues el del gas, el de la luz. No se ha hablado de incremento de la luz, se habla de ajuste, ¿no? Sí, cada ajustito es un apretón en la compañía de luz no reconocen que hay incrementos de luz. Es un ajuste, se dieron ajustes y recurrentemente nos dicen, es que seguramente el consumo que tienes en casa. No, pero dicen, es un ajuste para compensar la inflación. Pero, y con esa de compensar la inflación, pues se empuja la inflación otra vez para arriba. Entonces, pero estamos viendo que en los recibos domésticos, en los recibos de los pequeños comercios, de un pago de 350, 400 pesos al bimestre, pues ya creció a 800 o ya creció a 1200, y nos dicen, no, es que seguramente tienes un corto. Se revisa la instalación y no, seguramente tienes otros aparatos, ¿no? Pues ¿cuáles otros aparatos? No se ha, pero, y de veras, lo hemos seguido. Cuando en el recibo de la compañía de luz llega, no hay poder humano que te lo quite. Ahí no aparece Profeco para negociar y ver, no. Es pago. Bueno, sí, o te la cortan la luz. O te la cortan. Entonces empezamos a ver fenómenos de algunos servicios que se empezaron a incrementar. Bueno, hemos visto, nosotros sentíamos, sí, ya desaceleración, porque algunos productos empiezan a subir, el sueldo sigue siendo el mismo, entonces la gente empieza a tener poco recurso para
gastar. Y eso se percibe en el pequeño comercio. La gente te pide más. Llega a la tienda de la colonia, llega a la tienda de la calle y entonces empieza a ver que te piden más prestado, ¿no? Oiga, se lo pago en la quincena y tal. Eso, Fíjeme. eso es algo muy natural. Cuando Es empiezas como un termómetro. es un termómetro, justo. Empezamos a ver que cuando el cliente te pide que le apoye, o llega el hijo y dice, oiga, dice mi mamá que si le puede fiar tal o cual cosa y que en la quincena, cuando se empieza a incrementar, entonces empezamos a ver que falta liquidez en la familia. Hay problemas. Sí, así es. Estamos con Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Agradecemos a Santa Merlina. Acá la estamos viendo, diputado. Muchas gracias, Santa Merlina. Andrés Hernández, ¿por qué se les recomienda a los ciudadanos americanos no consumir agua de grifo cuando están de vacaciones en nuestro país? ¿No se supone que es potable? Pues sí, se supone que es potable, pero es un supuesto. Es una hipótesis. Es una hipótesis que puede estar equivocada. Amanda Mercado, tomar agua de la llave en México, olvídalo. Ángeles Sánchez Díaz, saludos. Ángeles, saludos, qué gusto que nos estés enlazando, ya tiene tiempo que no nos vemos. Te mando un abrazo muy cordial. Hay mucho que trabajar por la educación, así es. Pues estamos con el licenciado Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara del Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Jesús. Sí, es una situación muy alarmante porque el pequeño comercio no calcula el financiamiento. Sí. Porque si estamos hablando de que tiene que dar crédito para que haya consumo, para que la familia lleve esos alimentos de la canasta básica, pues está financiando. Sí, y obviamente tú vas a comprar en la tiendita, pues medio kilo, un cuarto de jamón o azúcar, o algún refresco, o alguna cerveza, algún cigarro, y a veces pues alguna sopa, alguna cosa, y vas al día. Porque, Jorge, hay que decirlo que ya el comercio tradicional de los años 50, 60, 70 del siglo pasado, la tiendita que surtía, que era el sistema de abasto popular, fue desplazado por las tiendas de autoservicio. Claro. Hoy en día ya nosotros la gente ya no hace el súper, como le llaman, ya no haces la despensa en la tiendita. Ya no haces el súper. Haces en el súper, haces en la tienda departamental. ¿Sí? Y no vamos a la tiendita. Sí, lo que en los años 50, 60, 70 todavía era o el mercado. O el mercado, eran los sistemas de abasto de la familia, los sistemas de abasto popular. Ya fuimos desplazados por las tiendas de autoservicio y ahora, como bien lo dices, vas a la tienda, vas al mercado un poco ya lo que te faltó. Ya cuando te vas a sentar a comer, oye, faltó el agua, faltó la lata de chiles, sí. Entonces, o falta los 200 gramos de jamón, entonces vas y empiezas a comprar. Ahora, ¿qué hemos tenido en la Ciudad de México? Bueno, hay que ver que un fenómeno que sí ha impactado al pequeño comercio fueron las tremendas lluvias, las constantes lluvias que tuvimos en este año. Cuando llueve, la gente se espanta y no sale. ¿Quiénes se benefician cuando llueve? Los nuevos sistemas de negocio, los complejos, ahora, ¿cómo les llaman? Las plazas comerciales. Aquí tienes todo. Donde llegas y tienes todo y no te mojas. Claro, no te Entonces, mojas. Eso hemos registrado. Qué bonito es ver llover y no mojarse. Hemos registrado en el centro, por ejemplo, que empieza a llover y la gente ya no está en el centro, pero la gente se va a las plazas comerciales. Llegas, te estacionas o llegas en el metro, no y te ahí mojas. Puedes entrar a algún restaurante, entrar a tiendas y no te mojas. Entonces, sí nos ha impactado el tema de las lluvias. Pero otro fenómeno que nos ha impactado en la Ciudad de México son las marchas, los mítines, los plantones, los cierres de vialidad, que también por ejemplo, en el Centro Histórico, en el Monumento a la Revolución, pero no solamente en el Monumento a la Revolución, en Bucareli, por ejemplo, en Avenida Chapultepec, se cierra la vialidad, la gente se espanta, la gente no llega a donde sabe que hay un cierre de vialidad, y entonces eso impacta negativamente. Oye, y además la gente que está en el mitin no compra en las tiendas establecidas, porque les compran a los mismos que van con el ambulantes que ellos llevan. ¿Me creerías que en el plantón del Monumento a la Revolución, como fue en el plantón del Zócalo,
los mismos maestros se convierten en comerciantes ambulantes. Claro, pues ellos ponen su tienda de abarrotes ellos y de ponen todo. su negocio y ellos le venden, le abastecen al mismo plantón pues sus insumos, y entonces encuentras el puesto de tacos, Qué bárbaro. entonces encuentras que el puesto de tamales, el puesto de atoles, en donde te venden el atole Sí, en 3 sí, o sí, 5 pesos, los mismos maestros se convierten en ambulantes. En ambulantes, economía informal, Sí. y aparte el daño terrible que le están dando al comercio establecido por evitar, porque el comercio establecido paga impuestos, paga luz, paga predial, genera empleo, o cuando menos autoempleo, ¿no? Sí, genera, y entonces tienes aquí, cuando se establece un plantón o cuando te cierran la vialidad, ellos luchando por sus derechos afectan los derechos de los demás. Ese es un tema que hemos traído y que de veras te agradezco mucho, porque recurrentemente en las noticias o en algunos espacios es muy difícil hablar de todo parecería que solamente en ocasiones hablamos de nuestras pérdidas, pero no, el tema fundamental es que estas expresiones de lucha popular que seguramente tú como diputado, como político lo viviste en los años, en el siglo pasado eran válidas cuando se tenía un partido hegemónico y que no encontrabas otra forma de expresión y tenías que radicalizar la lucha. Hoy en día ya no es válido. ¿Por qué? Porque tenemos otros sistemas de expresión y otras formas de luchar y otras formas de hacer que la expresión, la necesidad, el derecho sea escuchado sin afectar a los demás. Así es. Sí, bueno, ¿tú qué piensas, Jesús? Tú como abogado, ¿cómo ves que se afecta a los comerciantes y que cómo empatamos, cómo conciliamos sin enfrentar el derecho a la libre manifestación, el derecho a la expresión, el derecho a la reunión, a la asociación, frente al derecho a la ciudad, el derecho al comercio, el derecho de tránsito de todos los demás? ¿Cómo conciliar estos derechos? Bien, el propio artículo 6º constitucional establece que tenemos derecho a manifestar las ideas, ¿sí? Pero también establece claramente siempre y cuando no se afecte a terceros. Así lo dice el artículo. Entonces aquí se está afectando no solo al comercio, sino también a los ciudadanos. ¿Cuántas veces vamos nosotros en nuestro vehículo y no podemos pasar y tenemos que estar ahí 2 horas? Gastando gasolina, con calor y todo eso. Claro, no podemos restringir la libertad de expresión, de acuerdo, pero también se tiene que aplicar el artículo en el sentido de no afectar a terceros. Eso por lo que respecta al 6º. El artículo 9 dice que nos da la libertad de asociación y de manifestar manifestarnos en ese tipo de asociaciones para únicamente los mexicanos, para tocar asuntos políticos del país. Pero también existe el artículo 11º que nos habla de la libertad de tránsito. Entonces, si nos está afectando, tendríamos que demandar a nuestras autoridades que vean la forma como, sin restringir el derecho de la libre expresión, tampoco se violen los derechos tanto de comerciantes como de ciudadanos. Porque una cosa es que tú te puedas expresar libremente, que puedas tú reunirte con quien quieras, pero no fastidies a los demás. Exacto. Que no dejes pasar a la gente que quiere transitar por ahí o que quiere un comercio, y que muchas veces nos decían algunos comerciantes de la plaza de la Revolución, sí. Nos estaban comentando que pues muchas veces llegaba la gente ahí, piden de comer y ya luego no pagan. Ese fenómeno pasó, fue como la cuota revolucionaria le llamaron, fue tu aportación, así le dijeron. Fue uno de los negocios pequeños, cocina, restaurante pequeño, en donde nos explicaba la dueña que pues, después de 2 semanas de casi no haber vendido, llegaron 3 maestros, dice, eran evidentemente maestros y la plática era de lo que estaban haciendo y la organización que traía. En una tarde consumieron y tomaron lo que quisieron y parece que pidieron así de lo que veían más caro, sí. Y ya ella muy contenta porque llevaba 2 semanas de muy malas ventas y dijo, pues ahora, como se dice en el comercio, aquí me cayó el bueno, ¿no? Ya me rayé. Ya me rayé, aquí me cayó el bueno, me voy a recuperar. Cuando ya al final del consumo, pues ella estaba ya esperando llevarles la cuenta y esto, se levantan y le dijeron, me lo platicó ella, así literalmente, esta es tu cuota por el plantón de los maestros. Se salieron y no le pagaron.
Qué bárbaro. En ese momento ella decidió, dijo, en este momento Cierro la cortina. dijo, cierro la cortina, porque ya me llegaron los primeros y después van a venir el caminito, y ella ya tenía dificultades para pagar la renta, ella ya había despedido a los empleados y definitivamente dijo, hasta aquí llego. Qué terrible. Ahora, Gerardo, digo, tú como empresario, como representante de empresarios que pues pagan impuestos y que y de eso viven, tú sabes perfectamente bien que para crear un negocio consolidado, pues muchas veces te lleva muchos años, muchos meses. Así es. O sea, no es que abre una cortina y empieza uno a vender tortas, ¿no? O flautas. Tú tienes que prestigiar tu negocio y de pronto, pero para fastidiar un negocio sí es muy rápido. Sí. O sea, para consolidarte te cuesta mucho trabajo. Así es. Pero para que ya se cierre la cortina, ya va a ser muy difícil que vuelvas a abrir otro. Así es. Ese es el problema que nos enfrentamos, porque un negocio vive cuando se acredita. Claro. Y ¿cuáles son los elementos fundamentales para acreditar un negocio? Pues evidentemente el precio, que des buen precio, evidentemente que des un buen servicio, la calidad, pero el que puedas estar ubicado. Hemos visto fenómenos en donde solamente cuando se cambian dos cortinas o cuando hacen si se mueven, es uno de los elementos que pone en riesgo la permanencia del negocio. ¿Qué sucede aquí? Lo que ha sucedido fue una muy mala decisión. No sabemos si hemos preguntado al gobierno de la Ciudad de México quién tomó la decisión de ofrecer, cuando los maestros son retirados el 13 de septiembre, el monumento a la Revolución como segunda plaza. Pues hubo la opción, hubo alguien que dijo, pues lo sacamos del Zócalo, se le ocurrió y dijo, ya es una plaza menor, ¿no? ¿Y quién piensas tú que se le había ocurrido? Pues no lo sabemos y no queremos especular, pero hubo a quien se le ocurrió que Monumento a la Revolución era una plaza menor en donde podían estar. Nos habían dicho los maestros que iban a estar hasta el 9 de octubre, de septiembre a octubre, pues ya. No, resulta que los maestros llegan, se instalan y después dicen, no me voy. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a pegarle, a impactar negativamente a un sistema muy importante de negocios que se ha establecido en la colonia tabacalera. La colonia tabacalera es una colonia de servicio desde hace muchos años. Y además, sí, una vieja colonia. Una vieja colonia en donde hay oficinas, en donde hay escuelas, en donde hay pequeños y grandes empresas. Recordaremos simplemente las que se han establecido en Reforma. Son inversiones inmobiliarias muy importantes, pero también hacia San Cosme o hacia Puente de Alvarado, pequeños comercios familiares. Entonces, en la colonia tabacalera encontramos todo el colorido de la grande empresa y la pequeña empresa, desde Insurgentes hasta Eje 1 Norte. Entonces, lo que se establecen los maestros, y a quienes afectan primero es alrededor de entre 80 y 120 comercios, negocios, oficinas que están en torno a Plaza de la República. Hay que recordar, diputado, que hace 3 años Plaza de la República tuvo una inversión muy importante justo para el aniversario, los 100 años de la Revolución Mexicana, el centenario. Era poner un corredor de lugares donde pueda uno caminar, pues con la novia, las muchachas con el novio, con la esposa, con el esposo, ir caminando, sentarse como cualquier plaza del mundo desarrollada, que pudiera uno estar con ese monumento magnífico que es, y ahora pues está... Entonces eso fue lo que... Déjame dar los saludos de las personas que nos están haciendo favor de vernos, Gerardo, con tu permiso. Marco Legaspi, muchas gracias, Marco, el doctor en Derecho. Ya es doctor. Es doctor en Derecho y además un joven, fue premio Gabino Barrera de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho, un joven muy talentoso. Saludos, mi querido doctor Marco Legaspi. Iliana Jiménez, una defensora de los derechos de los animales, muy connotada, saludos cordiales también. Norma Georgina Mendoza Villegas, César Aramburo Hernández, Héctor Martín del Campo Flores, saludos, buen diputado. Gaviño, pues muchas gracias, mi querido Héctor, también un abrazo para allá. Aldo Delgado Sánchez, efectivamente, diputado, las marchas han tenido afectaciones económicas, pero ¿de qué manera el gobierno hará caso a la voz de la población? Hay que tener en cuenta que es una reforma educativa disfrazada de laboral, además de la pésima recaudación fiscal que se ha propuesto, el aumento de la gasolina. Sabemos que el gobierno en general conoce perfectamente a su población y la solución a problemas de salud no es aumentar el precio de bebidas carbonizadas porque se sigue consumiendo, sea cual sea el precio. De todo esto, agregar el sueldo tan bajo que las empresas pagan. ¿De qué otra manera se puede levantar la voz?
Aldo, son reflexiones. ¿Qué opinas, mi querido Gerardo, sobre estos temas? Este es un elemento muy importante, incluso lo hemos escuchado varias veces, es un argumento de los maestros, ¿no? Cerramos la vialidad porque es la forma en cómo las autoridades nos escuchan. Si no la cerramos, no nos escuchan. Bueno, tenemos que decir que hay, por decirlo de alguna manera, trajes adecuados a cierta época. Y era lo que decíamos, en épocas, en décadas pasadas, no había manera, porque el sistema político estaba controlado por un partido único. Sí. Hoy en día hay diversas expresiones, hoy en día tenemos diversas formas, y nosotros en la Cámara de Comercio lo hemos practicado. Salimos a manifestarnos, estuvimos en el Ángel de la Independencia, los medios de comunicación nos escucharon, la opinión pública nos escuchó, ¿y sabes cuántas vialidades cerramos? Ni una. No, claro. Estuvimos no es necesario. Estuvimos en Bucareli, y en Bucareli pusimos una ofrenda de muertos por los negocios, la cantidad de negocios que han sido cerrados en Bucareli porque quebraron. ¿No rezaste el rosario ahí? No rezamos el rosario, solamente pusimos ahí las calaveritas, pero no cerramos ni un solo minuto ninguna de las vialidades, y los medios de comunicación nos ayudaron a escuchar, y la opinión pública ha escuchado. Sí, se enteró la opinión pública. Entonces, lo que hoy tenemos que decir es que hay nuevas formas, que la gobernanza, estas nuevas formas en que las autoridades deben poner en práctica y sumar a los actores sociales, se pueden poner se pueden practicar y sin afectar a la ciudadanía. Y este es en los países en Europa, en Estados Unidos, lo que hemos visto es que aquella expresión política que cierra las vialidades es sancionada, es penalizada, incluso es llevada a reclusión. Ahora, de entrada el gobierno, yo creo que debe tener una situación muy clara, que es, bueno, yo no te voy a atender, no te voy a recibir siquiera mientras estés afectando los derechos humanos. O sea, si haces una manifestación, así como lo que hicieron ustedes, que van, que pueden afectar un carril, 2 carriles, pero no todos los carriles. O sea, no pueden ser un bloqueo. Sí, claro. Claro, entendemos que pueden afectar a los terceros, pero afectar lo menos que se pueda. Sí. Y entonces, si la ciudadanía no es afectada, entonces te recibo. Pero si afectas a los demás, entonces no tienes derecho a que yo te reciba expeditamente, porque entonces estoy generando un círculo vicioso. ¿Qué opinas, claro. Jesús? Bueno, definitivamente yo creo que se le debe dar vida a la hipótesis normativa que comentábamos del artículo 6º constitucional. Es claro al decir, siempre y cuando no afecte a terceros, ni perturbe el orden público, esa es la palabra, ni perturbe el orden público. Entonces, en estos casos estamos viendo que sí se afecta a intereses de terceros y que se está perturbando el orden público, y por lo tanto es ilegal porque está violentando la hipótesis que está previendo un artículo constitucional. A ver, Gerardo, muy brevemente, ¿qué dirías tú? O sea, si estuvieras tú aquí a la más alta autoridad del país, si estuvieras aquí al presidente de la República escuchándote aquí enfrente, y tuvieras también al jefe de gobierno conjuntamente con el presidente escuchándote, ¿qué les pedirías? Muy concretamente, porque tienes un minuto para decirles. Les pediría 3 cosas. Primero, investiguen de dónde vienen los financiamientos de las marchas, porque las marchas, los cierres, los plantones tienen un financiamiento. Punto número 1. Punto número 2, aquel funcionario que no atendió en tiempo y forma una demanda y que genera esta inconformidad también tendría que ser sancionado. Y punto número 3, tenemos que establecer un marco jurídico que ayude a que los derechos no estén en colusión. No son los derechos de unos contra los derechos de otros. Al final de cuentas, tanto un maestro es trabajador, como un empleado, como un vendedor es trabajador. Y no se trata que el derecho de un maestro esté por encima del derecho de un trabajador. La autoridad tiene que armonizar los derechos. ¿Tú qué le pedirías aquí tienes al presidente de la República y tienes al jefe de gobierno? Bueno, simplemente una cosa, que se cumpla la ley. Si la ley es clara al decir que no se afecte intereses de terceros ni se perturbe el orden público, pues aplicar la ley tal cual. ¿Y qué te constarían, crees tú, que te podían contestar? Bueno, pues que debe de haber una ley reglamentaria en donde vean si yo estoy afectando, si estoy privando la libertad de tránsito, si estoy afectando, estoy perturbando el orden público, pues tiene que haber una legislación, y la hay, y aplicarla.
pero como hay intereses políticos fuertes atrás, pues obviamente no aplicamos la norma. Tú no les dirías, oiga, pues pónganse de acuerdo, por favor, cada quien en sus atribuciones y facultades, y resolvamos el problema para no seguir afectando a cientos de personas, miles de personas que viven y que están perdiendo trabajo. ¿Qué trabajos ha perdido? ¿Cuántos trabajadores han perdido su empleo? Mira, en la colonia tabacalera, simplemente en la colonia tabacalera, hay alrededor de entre 3.000 y 3.500 trabajos que se generan por todo este sistema de negocios y de oficinas que hay en la colonia tabacalera. Ya nosotros ubicamos alrededor 60, 80 empleos que se han perdido de los trabajadores que en los restaurantes fueron despedidos, de los negocios que han cerrado y de los que de plano dijeron ya no gano lo suficiente, tengo que emigrar a otro lugar, tengo que ir a buscar otro trabajo porque aquí ya no me da lo suficiente. Eso es el primer impacto económico que se tiene. Los negocios que están en riesgo, nosotros ubicamos alrededor ya de 30 negocios que están en riesgo de cerrar si no se genera, si no se mueve el plantón. De ahí porque se ha pedido insistentemente que el plantón ya no puede estar en el Monumento a la Revolución. La próxima semana, estamos a unos días de celebrar el 103 aniversario del Monumento a la Revolución y no quisiéramos ver que el aniversario de la Revolución Mexicana fuera escenario de esta toma de la plaza. Pues ya dijeron que no va a haber desfile. Ya dijeron que no va a haber desfile. No va a haber desfile, seguramente tampoco va a haber ceremonias en el momento de la Revolución. Claro. A lo mejor los profes que están ahí hacen alguna ceremonia, deberían hacerla, porque finalmente pues algo se logró en la Revolución, algo se perdió también con ella, muchas vidas sobre todo. Vamos a ver qué se puede rescatar todavía de ese movimiento, si es que es algún movimiento, ¿no, Jesús? Claro, de acuerdo contigo. Pues amigas y amigos, yo les voy a rogar a mis invitados, me den sus conclusiones muy puntuales de lo que habría que hacer con este tema que nos ocupa. Estamos hablando de cómo generar más empleos en la ciudad, estamos hablando de cómo fomentar el turismo en la ciudad. Esta ciudad, creo, perdió la posibilidad de seguir siendo autosustentable, se está convirtiendo en una ciudad parásita. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, finalmente cuando vino el tema de la expulsión, este pogrom que le llamo yo, en contra de los empresarios por el tema de la polución, de la contaminación, y que empezó a salir del Valle de México las empresas contaminantes, ciertamente, no se buscó suplir estas empresas, estas industrias, por industrias no contaminantes. Claro. Y entonces bajamos muchísimo la producción y la productividad de bienes. Los servicios efectivamente han venido aumentando, pero entonces somos una ciudad que ya no tiene campo, que cada vez el campo está más lejos. Somos una ciudad que no tiene industria, no produce, tiene muy poca industria. Ahora, con estas afectaciones que se le está haciendo a la zona industrial de la Ciudad de México, donde está planeando construir un gran centro comercial y cientos de viviendas en varios pisos, están la industria un poquito temerosa, porque ellos dicen, oye, es una zona industrial, viene vivienda, vienen comercios de cadenas comerciales muy grandes, y entonces seguramente al rato van a empezar a exigir a la industria que se salga de la zona, porque están los trailers, está la maquinaria pesada, y entonces, bueno, lamentablemente está pasando eso. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la ciudad? Está ocurriendo que vivimos de turismo, sí, vivimos de servicios y vivimos ¿de qué otra cosa? El comercio es fundamental. De comercio, entonces son las tres actividades básicas de la ciudad. Pero entonces estas tres situaciones, si no tenemos campo, si no tenemos industria, si no tenemos industria de manufactura, se convierte en una ciudad hasta cierto punto parásita. Así es. Entonces, lamentablemente. A ver, yo te suplicaría tus conclusiones. Tú que eres experto en esto. Mira, la primera, tienes toda la razón. Ya vimos el fenómeno en la colonia Iztacalco. La colonia Iztacalco era una zona industrial muy importante. Vallejo era una zona industrial muy importante. Oye, Querétaro está feliz de la vida porque les regalamos las empresas que generaban empleo en Iztacalco, en Vallejo. Querétaro está feliz de la vida, Cuernavaca está feliz de la vida porque han recibido las empresas que las expulsamos de la Ciudad de México, porque no tuvimos una política clara. Ahora,
una primera conclusión. Aquí hay una responsabilidad de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, del jefe de gobierno, porque mandaron un mensaje yo digo, muy parpadeante. A veces le decían, vamos a actuar con energía en defensa de los derechos de los ciudadanos, y después salía a decir, no, es que no voy a ser represor, no voy a aplicar, y no aplicaba la ley. Entonces veíamos una acción muy intermitente del jefe de gobierno, y de alguna manera, como lo dijo en algún momento, asumía la responsabilidad, pues ahora tiene que asumir la responsabilidad de las afectaciones, claro, porque de alguna manera lo que nosotros hemos percibido es que hubo ausencia de autoridad. En el Monumento a la Revolución, Jorge, ¿cómo es posible que por semanas la policía no se presentó? Y eso generó actos vandálicos en torno al Monumento a la Revolución. Este es un ejemplo de que hubo ausencia de la autoridad. ¿Qué es lo que pedimos? Que la autoridad no se ausente en sus responsabilidades. Esa sería una primera conclusión, Jorge. Oye, leí en la prensa que estaban el gobierno de la ciudad rescatando a algunos comerciantes de la zona. ¿Tú sabes de esto? Sí, ha habido acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Económico, y te comento muy breve. Para los comercios hay préstamos, mientras que para los maestros que ocasionaron daños, que golpearon a policías, que los mandaron hospitalizados, a esos maestros le dan dinero. Está el pago de su quincena y hasta los bonos que se le están ofreciendo. Este es un mensaje ¿A unos les das préstamos? A los que están dañados y generan empleo, y a los trabajadores les vas a dar el préstamo, mientras a los otros les estás pagando la quincena. Este es un mensaje, lo que tú decías, es un mensaje equivocado. Al que te ocasionó daño, lo tienes que sancionar, y al que necesita apoyo, pues lo tienes que apoyar. Por eso los comerciantes de la zona están diciendo, no, si el jefe de gobierno pidió un fondo de capitalidad, va a tener que resarcir daños por las pérdidas ocasionadas por esa falta de autoridad, Jorge. Jesús, tus conclusiones. Bien, pues yo creo que lo más importante es que nuestras autoridades del gobierno del Distrito Federal se pongan a trabajar, hagan lo suyo, y que siempre velen por el bienestar de toda la población, y que por encima de los intereses de unos cuantos pues tiene que estar el interés mayor, y en este caso pues estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo que se ve afectada en todos sus ámbitos. Amigas y amigos, estamos llegando al fin de la transmisión. Yo quisiera recordarles que aquí en la Casa de Gestión tenemos diferentes servicios. Jesús Grez nos va a dar muy puntualmente los servicios que tenemos junto con los horarios, pero mientras le pasan aquí la relación a nuestro diputado, a nuestro amigo, iba a ser el diputado. Ojalá. Pero pronto serás, ¿no? ¿Sí te gustaría ser diputado? Pues esperemos que sí, claro que sí. Por supuesto, claro. Es interesante. Es interesante. A ver, ¿qué tenemos aquí Bien, en la Casa de Gestión? Tenemos salud visual, martes de 12 a 5 p.m. Salud dental, lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Taebo, jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana. Zumba, miércoles de 10 a 11 de la mañana. Clases de guitarra, jueves de 4 a 6 de la tarde. Yoga para adultos, lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Yoga infantil, martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Arreglo floral, miércoles de 4 a 5 de la tarde. Asesoría en materia de inmuebles, previa cita a los teléfonos 63 86 76 30. Y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. Bueno, yo les quiero recordar a todos ustedes que tenemos diferentes programas de televisión aquí por internet. Tenemos el día de mañana a las 9 de la noche, consulta con tu abogado, con algunos abogados de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en varias materias. Tenemos el día lunes a las 8 de la noche con el programa de Jesús Grez de Adicciones, que está buscando precisamente la prevención de las adicciones con gente experta en la materia. Tenemos a las 9 de la noche del propio lunes historias, leyendas, anécdotas de la Ciudad de México. Y luego el jueves, como el día de hoy, tenemos a las 8 de la noche el rostro de la trata de personas, cómo debemos evitar y cómo debemos coadyuvar para acabar con este mal del siglo XXI, con este cáncer del siglo XXI, con esta esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas. Y luego a las 9 de la noche, otra vez con su servidor, Respuestas, que se trata la Asamblea en Tu Diputado TV.
Nos vemos hasta la próxima. Saludos cordiales.